aquí. Ya, la primera, recuerden que no van a hacer preguntas, ¿no? O sea, yo les voy a poner más tarde un caso para que puedan resolver, como para que practiquen. Es que no sé si en la siguiente clase tengo un montón de imágenes que quería mostrarles, no en esta clase, sino en la última, para repasar, ¿verdad? Lo que hemos visto ahora último. Nosotros vamos a trabajar. Doctora, Dígame, hija. no terminó de tomar la lista. No terminé de tomar la lista, perdón. Sí, la tengo abierta. Víctor Banchón. Presente, doctora. Buenas horas. ¿Cómo está Reinaldo Briones? Ya está Reinaldo, que no estaba el otro día. ¿Cómo está, hijo? Dice que usted no vive aquí, ¿cierto? Ah, sí vive aquí. Ah, usted le operaron de apendicitis, algo así. ¿Cómo está usted? Ah, qué bueno, me alegro mucho, cuídese. Eyani González. Presente, doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Kimberly Liger. Kimberly. Presente, doctora. ¿Cómo le va? Sara Mendoza. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Betsabe Muñoz. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Osana Sput. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Melanie Once. Presente, doctora, buenas tardes. Luis Piloso. Presente, doctora. ¿Cómo está? María José Porras. Presente, doctora. Buenas tardes. Manuel Quintero. Emanuel. Shirley Suárez. Emanuel me faltaba. Presente, doctora, buenas tardes. O sea, tengo muchos alumnos con 100%, pero aquí tengo a Emanuel con 79. Joyce Vera. Presente, doctora. ¿Cómo está? Jesús Yepes. Hola. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora. ¿Alguien me dice algo? Soy Quintero, cosas que prende el micrófono, no sé. Gracias si me está escuchando ahorita. Sí, ahora sí lo escucho. Muy bien. Bueno, ustedes están viendo que yo estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Entonces ahí viendo la lista. La primera patología que vamos a trabajar constituye lo que se conoce con el nombre de adenomiosis. El endometrio debe estar formando parte de la mucosa que reviste la cavidad endometrial. Pero hay circunstancias mediante las cuales el endometrio se invagina entre las fibras musculares lisas. Y este endometrio en la etapa reproductora tiene todos sus receptores, va a tener sus receptores hormonales. Y en la etapa reproductora se va a producir estrógeno y progesterona. Y este endometrio que está dentro de las fibras musculares lisas, ¿verdad? Va a tener las transformaciones propias, pues va a tener proliferación, secreción, las células van a tener, los cromosomales van a tener sus cambios. Y por supuesto, cuando hay la depuración hormonal, va a haber la congestión, hemorragia, necrosis, ¿verdad? Imagínense, ¿ok? Este endometrio entre las fibras musculares lisas no tiene la salida para descamarse. Entonces, ¿qué sucede en esa área? Esa área va a generar una respuesta inflamatoria entre las fibras musculares lisas. ¿Y qué va a dar? Va a dar un aumento del espesor de la pared, pero lo más importante, ¿usted cree que ese paciente tendrá o no tendrá síntomas? Hola. Sí tendrá. ¿Qué síntomas tendrá? Imagínense, pónganse a pensar. Un endometrio con necrosis, con hemorragia. Dolor. Lo primero, dolor. Muy bien. ¿Y qué más va? ¿Mande? Sangrado, doctora. No le escuché, no le entendí, perdóneme, dígame. Por si acaso cólicos, doctora. Claro, el dolor va a producir un cólico terrible porque las fibras musculares lisas que están ahí alrededor tienen la función de, como respuesta al estímulo,
de contraerse. Además, recuerden que se van a liberar mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, las prostaglandinas, los leucotrienos, y va a sostener la respuesta inflamatoria con mayor contracción muscular. Y pobre paciente, ¿verdad? Esas son las pacientes que dicen que cuando menstruan tienen unos cólicos terribles, que le dan náuseas, que le da vómito, que hasta algunas tienen diarrea, que hacen una sintomatología fuerte debido a esta gran respuesta inflamatoria dentro de las fibras musculares lisas. Pero bueno, aquí tenemos, dice, la pared miometrial, este útero seccionado se halla engrosado y tiene un aspecto esponjoso, o sea, tiene varias cavidades. ¿Por qué? Porque las glandulitas aquí están dilatadas, ¿ok? Hay glándulas entre las fibras musculares lisas, produce un aspecto esponjoso con cavidades. Proceso donde hay glándulas endometriales con o sin estroma dentro del miometrio. Hasta el 20% de los úteros examinados por el patólogo tras la histerectomía tienen un cierto grado de adenomiosis, en general no tan florida en este caso. Eso sí que es verídico. Cuando yo estuve, hasta cuando yo hacía la macroscopía y tenemos muchos úteros, ahora tenemos pocos, que operaban los ginecólogos, créanme lo que la incidencia de adenomiosis era alta. O sea, yo pienso que esas eran seguramente las mujeres que cuando eran mujeres adultas ya, habían tenido ya sus hijos y todo, que cuando estaban en la etapa de menstruación, pobre niña, tienen que haber sufrido con esos cólicos. El útero puede estar aumentado de tamaño habitualmente de forma simétrica y puede haber menorragia, dispareunia o dolor pélvico, ¿verdad? Ok, aquí también está, aquí ustedes lo que ven, una superficie remolinada con líneas que son músculos lisos y entre ellos unas cavidades pequeñitas que son las glándulas. Y aquí dice que también hay un tumor de fibra muscular liso, blanquecino, remolinado. Entonces, cuando yo digo que hay adenomiosis, cuando yo encuentro debajo de la mucosa endometrial 2 milímetros por debajo, encuentro glándulas y estroma endometrial entre las fibras musculares lisas, focos endometrios por debajo de la mucosa endometrial, ¿verdad? ¿Ok? Eso corresponde a la adenomiosis, ¿ok? Aquí hay otra patología que vimos en la clase anterior, que es la hiperplasia endometrial. Miren ustedes como el endometrio ha proliferado, formando como lengüetas, que cuando usted ve al microscopio pueden encontrar un incremento de elementos glandulares que se tornan de diferentes tamaños, forma, característica, generalmente en la parte superficial, ¿verdad? Y un estroma, ¿verdad? Esto constituye la hiperplasia endometrial. Esta puede ser compleja, ¿verdad? Hay una que puede ser simple, ¿verdad? Esta de aquí es tipo adenomatosa. ¿Por qué? Porque todas las glándulas, ¿verdad?, están unidas con escaso estroma. Esta adenomatosa tiene un epitelio alto bastante bien definido, con una estratificación nuclear producto de la hiperplasia. Muy bien. Y acá tenemos el carcinoma de endometrio. Fíjense ustedes, ¿verdad? Hiperplasia es una condición mediante el cual tanto el estroma como las glándulas endometriales van a proliferar, incrementar en número, ¿verdad? Ok, generalmente en respuesta a un estímulo, y son varias células que están proliferando. El carcinoma indica otra cosa. Si yo digo, defíname, a ver, Víctor, defíname el carcinoma de endometrio, ¿cómo diría usted? ¿Cómo lo definiría? Aló, doctora. Sí, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, a ver, dame la definición, a ver, ya aprendimos. El otro día, su compañerito, no sé si el otro grupo le han de haber contado, ¿verdad?, que estaba un poco preocupada, y cuando yo me preocupo, sí que me preocupo de verdad, ¿verdad?, porque estamos llegando al final y todavía no podemos hacer una definición en base a las respuestas morfológicas. Si usted no lo hace así, yo me voy a poner también muy preocupada con ustedes. Pues vamos a ver, defina qué es un carcinoma de endometrio. Se podría decir que es la proliferación de células, pero de carácter maligno.
Oh, pero dígale el nombre de esa proliferación. ¿Esa proliferación es hiperplástica o es neoplásica? En este caso se... ¿Cómo dijo doctora? ¿Dijo hiperplásica o...? Neoplásica. ¿Qué sería hiperplásica? Niño, está hablando de carcinoma. Por nomenclatura, ¿qué es el carcinoma? Es una neoplasia, doctora. Entonces, neoplasia, ¿qué más? Pongan el apellido, porque neoplasia nomás no le sexo. Es una neoplasia maligna. Ok. Ya usted tiene que saber que cuando va a hablar de una entidad, usted tiene que reconocer la respuesta que usted está trabajando desde el punto de vista morfológico cuando habla de la entidad. Entonces, si decimos el carcinoma endometrio es una neoplasia maligna originada en la mucosa endometrial. Por ende, yo me voy a imaginar que la mucosa endometrial, desde el punto de vista macroscópico, ¿cómo sería? Imagínense, hay una nueva población celular en la mucosa endometrial. ¿Cómo se ve? Es una neoplasia maligna. A ver, ¿quién lo ayuda? ¿Cómo se vería? O sea, el órgano se vería un poco deforme, doctora. A ver, pero no estaría bien diferenciado. A ver, hijo. Esto es conceptualización. Y esto tienen que tenerlo. Ustedes aquí aprenden un método con el cual van a resolver y van a tomar decisiones acerca de un paciente. Alguna vez algún doctor hace tiempito me dijo, uy, doctora, le vamos a amputar la pierna a un paciente cuyo diagnóstico era osteocondroma. ¿Estaba bien o estaba mal? A ver, contéstenme, por favor. A ver, María José. Yo diría que está mal. Muy bien, Osteocondroma. ¿por qué? Sí. Porque sería osteocarcinoma, mejor. No, a ver. Carcinoma, ¿a quién le aplico? Ah, lo malo, lo maligno. Ah, ¿de qué origen? Epitelial. Epitelial. Y el tejido óseo y el tejido cartilaginoso, cuando yo digo osteocondro, es No, pues no. Está ¿qué? mal. Está mal. Usted me dijo, usted dice osteocondrocarcinoma, ¿eso existe? Es osteosarcoma. Es sarcoma, osteocondrosarcoma, porque el tejido óseo y porque el tejido cartilaginoso se origina en el mesénquima. Entonces va con sarcoma si es maligno, pero este se llamaba osteocondroma. Entonces, ¿qué era? Benigno. Era benigno, doctora. ¿Pero qué cosa benigno? Hable completo. Se refería a una neoplasia benigna cuando era maligna. Eso, así tienen que hablar. Ya estamos terminando el curso y tienen que hablar bien. Como usted dice, es una neoplasia maligna. Asimismo, cuando tengan que hacer la definición, es una forma de pensamiento que los va a orientar hasta para la terapéutica. Es una forma de pensamiento que usted va, de acuerdo a las alteraciones morfológicas y los tejidos que estén afectados por ello, ¿verdad? Usted va a pensar hasta el pronóstico. Entonces decimos, carcinoma de endometrio es una neoplasia maligna originada en la mucosa endometrial que va, como prolifera, aumenta masa, el endometrio se va a engrosar, puede formar masas que pueden estar básicamente ser vegetante o irse hacia la luz. Para que infiltre tiene que tener mucha actividad mitótica porque generalmente los endometrios se descaman en el ciclo menstrual. Y si esta mujer tiene un carcinoma endometrial
en la etapa, generalmente esto ocurre en las mujeres premenopáusicas. Entonces, en la etapa premenopáusica, todo el mes va a estar la mujer, ¿verdad? Todos los meses eliminando mucosa endometrial cuando menstrua, pero va a eliminar mayor cantidad y va a tener sangrados que se prolongan por más de los 3 o 5 días, pasan 20 días y sigue sangrando. Una paciente que es premenopáusica o está por la etapa de allí, ¿verdad? Y que de repente comienza a sangrar y a sangrar y a sangrar y a sangrar. ¿Qué significa? Que se está descamando, o sea, mucosa endometrial, que puede ser por múltiples causas. Una puede ser por una menopáusica, ¿verdad? Por una neoplasia maligna. Bueno, vamos a leer lo que dice aquí. El carcinoma endometrio, ¿verdad? El útero no ha aumentado de tamaño, ocurren muchos carcinomas incipientes iniciales, ¿verdad? Con síntomas iniciales. Observes una masa pequeña y irregular en el fundus, acá, ¿ve? Chiquitita, que resultó ser un adenocarcinoma endometrio en la biopsia. Estos carcinomas suelen afectar a mujeres posmenopáusicas, situándose el pico de su incidencia entre los 55 y 65 años de edad. Son raros antes de los 40 años, así pues cuando la hemorragia posmenopáusica debe hacer sospechar la posibilidad de un carcinoma de endometrio. Cualquier proceso que aumente la exposición de los estrógenos se asocia con el aumento de riesgo del carcinoma endometrial, y esos son las obesitas, ¿verdad? Las gorditas. Ellas aumentan la exposición de los estrógenos por la mayor cantidad de grasa que tienen. Aunque el riesgo global de cáncer aumenta con la obesidad, la asociación más estrecha es con la obesidad, con el carcinoma endometrial, ¿verdad? Ahora, acá tenemos un carcinoma endometrial en donde podemos ver ahora sí, no es incipiente, que acá es una masita pequeñita. Acá vemos unas grandes masas, ¿verdad? Que están protuyendo e infiltrando, miren, infiltran la pared endometrial. Para que lo haga, pues, estas masas en un tumor blanco que ocupan y se expanden la cavidad endometrial y penetra la cavidad uterina, ¿verdad? Entonces, este de aquí, por sus características, pues tiene cara de un carcinoma endometrio. Desde el endometrio se hacen estas lengüetas, estas masas blanquecinas, ¿verdad? Que infiltran, que son realmente que infiltran el endometrio. Cuando hablamos de carcinoma de miometrio, ¿verdad? Usted va a encontrar que si esto es un elemento glandular, ¿verdad? Aquí tenemos una hiperplasia endometrial, ¿verdad? Ok, algunas glándulas más dilatadas, otras más pequeñas. Del lado de acá vemos unas glándulas uniformes tubulares que tienen estratificación nuclear y que tienen pérdida de polaridad unidas por escasísimo estroma, ¿verdad? Que se da frecuencia endometrial. Estos de aquí pueden desprender células y están dentro del paniculado cuando se lo toman, ¿verdad? Ok, eso en cuanto al carcinoma endometrio, ¿ok? Aquí está un componente glandular unido por escaso estroma con células que muestran estratificación nuclear. ¿Bien? Por acá tenemos nosotros lo que se conoce con el nombre de leiomioma, y esa imagen es muy facilita para ustedes, ¿verdad? El leiomioma se caracteriza por tumores blancos arremolinados que están en el útero, que pueden estar sobrelevando la mucosa y llamarse submucosos, que pueden estar dentro del miometrio y llamarse intramural, o puede estar por fuera y llamarse subserosos. De esta posición de los submucosos, intramural o subserosos, ¿cuál de los tres es el que va a dar más molestia? ¿Cuál de los tres va a dar más síntomas desde el inicio? El submucoso. Muy bien, ¿por qué el submucoso? Por su ubicación sería, porque si es intramural no afectaría bastante, al igual que el
el subseroso. En cambio, el submucoso está justo en la pared endometrial. El submucoso está por debajo del endometrio. El endometrio, después de que se descaman los vasos, se colapsa, ¿ok? Si nosotros tenemos uno submucoso, ¿ok? Resulta que la mucosa endometrial se sobreleva sobre el tumor y va a dar signos y síntomas, va a dar más signos, va a dar más síntomas. ¿Cuál sería el signo y síntoma que va a dar preferentemente? El sangrado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los leiomiomas submucosos tienen como consecuencia la presencia de sangrados? La mucosa que está por arriba del mioma no tiene los cambios que estaría sobre el miometrio, ¿verdad? Ahí los vasos se colapsan, ¿verdad? Y se producen eventos químicos. En cambio aquí, ¿verdad? Es la compresión de los leiomiocitos tumorales, comprimen y producen isquemia de la mucosa endometrial, y entonces los submucosos tienen un síntoma característico, el sangrado, ¿ok? Cuando una mujer tiene 35 años de edad y anda con sangrados, ¿verdad? Ojo, tenemos que ir a investigar qué cosa. Un leiomioma. Un leiomioma, ¿qué más? Si fuera 35, Submucosa. posibilidad de un leiomioma submucoso. Como es 45 y es peri o premenopáusica, nosotros tenemos que considerar qué cosa, un leiomioma o, eso no, un carcinoma de endometrio. Entonces no es lo mismo, por la edad usted va a tener dos, ¿verdad?, patologías en que pensar cuando la mujer sangre mucho. En la menstruación, la primera corresponde a conocer la edad de la paciente. Si la paciente es una paciente que tiene 35 años de edad y anda teniendo estas cuestiones de sangrados, aumento de la menstruación, etcétera, usted va a pensar que la patología está en ¿dónde? Si hay sangrado es en la parte submucosa. Lo más probable Endometrio. que puede ser, claro, lo más probable es que es el endometrio, pero como tiene 35 años de edad, generalmente las lesiones de los 35 años de edad están relacionadas con actividades hormonales. El leiomioma es un tumor que tiene receptores hormonales para estrógenos. Entonces, crece mientras más estrógenos hay, y además comprime la mucosa endometrial, haciendo que la mujer tenga sangrado. Si una mujer de 35 años de edad que sangre, usted primera posibilidad que puede pensar es que tenga un leiomioma submucoso. Pero resulta que la mujer tiene 70 años de edad, ¿verdad? Y ha sangrado. ¿Qué va a pensar? Un leiomioma. Carcinoma de endometrio. Muy bien, un carcinoma endometrio, ¿vio? Doctora, una pregunta, pero en el caso de los 70 años, ¿se podría decir que también sería serosa? El leiomioma. No, el carcinoma. No entiendo. ¿No me podría decir? Yo había leído que, o sea, en lo que es los carcinomas endometrioides, hay carcinomas endometrioides y carcinomas serosos, y que los carcinomas serosos iban a ser ocasionados postmenopausia. A ver, los carcinomas endometriales tienen relación básicamente con la edad, comienzan a tener mayor con frecuencia los que son perimenopáusicas y las menopáusicas más. Con eso tiene relación, ¿verdad? Tiene relación con tumores de ovario que producen mayor cantidad de
de estrógenos y también ponen a funcionar el endometrio y hacen sangrados, ¿verdad? Pero en el caso, ¿verdad?, de esta mujer de 70 años de edad que sangra, ¿ok? La alteración funcional no tiene, o sea, dada por las hormonas no la tiene, por lo tanto el leiomioma no sería una posibilidad, sino una alteración del endometrio, en todo caso el carcinoma. Ahora, el carcinoma endometrial tiene varios tipos histológicos. El 90% es endometrioide, es decir, que las glándulas se parecen a las glándulas de endometrio. Pero existen otros tipos, y entre ellos está el que usted está indicando de células claras, el escamoso, el adenoescamoso, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿verdad?, se van a dar en la etapa de que no tenga la actividad, los carcinomas endometriales con diferentes tipos histológicos, en la etapa en que no tiene actividad hormonal, ¿no? Eso si tiene una mujer de 70 años y está sangrando, origen endometrio. Si tiene una mujer que tiene 36 años y está sangrando, origen del problema, el músculo liso. Puede haber un leiomioma submucoso. ¿Está claro? Ahora, otra cosa son los tipos histológicos. Hay unos tipos histológicos que tienen peor pronóstico y que se relacionan más o tal o cual entidad. Eso es otra cosa. Bueno. ¿Cómo se ven las fibras musculares lisas? Normalmente son células alargadas, usadas, que terminan en punta, dispuestas en varias direcciones aquí. El mioma se compone de áreas entrecruzadas de células fusiformes uniformes que recuerdan al músculo liso. Normalmente, si es un tumor benigno, usted no encuentra mitosis, o habrá una mitosis por cada no sé cuántos campos de aumento. A mí me ha tocado unos tumores que son grandes y hay que andarle buscando la mitosis. ¿Por qué? Porque eso me cambia el pronóstico del paciente y la terapéutica. Dice, a la izquierda se ve el miometrio normal y la neoplasia está bien diferenciada. Y la neoplasia que está tan bien diferenciada que el mioma apenas es diferente del miometrio normal. ¿Ok? Es igualito. Las neoplasias están bien diferenciadas que los leiomiomas pueden crecer durante los años en fecundidad y luego experimentan regresión tras la menopausia. Los leiomas de mayor tamaño pueden tener una zona central que generalmente es el rejuvenecimiento. Aunque en estos tumores puede identificarse varias anomalías citogenéticas, la transformación maligna es rara. Lo que es muy afortunado dado el alta. La prevalencia de estas personas. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a observar? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué observan ahí? A ver, hijo, ¿qué ven en esta imagen? Hace de células Observamos musculares haces fijas, doctora. y colágena. Es músculo liso que posee un aspecto parecido a lo normal. Muy bien, se ven células elongadas, alargadas, dispuestas en varias direcciones. Aquí como que están alrededor de un espacio rosado. Aquí están muy pegadas al lado de las células, ¿verdad? Que están muy pegaditas en diferentes direcciones. ¿Ok? Ese era el leiomioma. Ahora miren el leiomiosarcoma. Gran celularidad, ¿verdad? Es que una imagen rara.
¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha más proliferación celular. ¿Perdón? Hay mucha más proliferación celular. Muy bien, hay una alta densidad celular. Los núcleos están hipercromáticos, pleomórficos, muy pleomórficos. Miren este núcleo con su cromatina ahí. Este está... Muy bien, entonces la ficha se trata de leiomioma. ¿Qué es el leiomioma? A ver, ¿ahí lo define? A ver, ¿cómo lo describiría? ¿Cómo define el leiomioma? Es un tumor benigno, una neoplasia benigna. Eso es Que una se forma a partir de células musculares lisas. Muy bien, y que tienen relación con ¿qué? Con la actividad hormonal, porque tienen receptores hormonales. Muy bien. Una de las características importantes, ¿verdad?, es que el leiomioma solo el 0.5% al 1% se hace maligno, ¿verdad? El leiomioma, ¿verdad? Generalmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es que hay unas zonas, en los leiomioma, hay unas zonas que crecen muy rápidamente y producen necrosis isquémica. Si eso ocurre, que hay una necrosis isquémica donde hay músculo liso de la pared urovícera, esa necrosis isquémica que me estaba indicando, a ver, ¿qué me indica? Si hay una necrosis isquémica de músculo liso, me indica que hay una intensa proliferación celular, que están que crecen las células. Y entonces yo, como va a haber un evento isquémico, se va a producir una necrosis coagulativa. Va a haber lápidas sepulcrales, ¿ok? Y eso puede encontrarse en la pared, ¿verdad?, del endometrio, que tiene un tumor de fibras musculares lisas. ¿Está claro? Sí, doctora. El leiomiosarcoma, mire que es diferente, mire la densidad celular, mire las mitosis que hay acá, por eso no lo vamos a dibujar. Tenemos que ver mama en la otra, es cierto. Bueno, vamos a ver entonces vamos a hacer adenomiosis, leiomioma y los carcinomas endometrio. Si yo le digo, ahí muestro un adenocarcinoma y le digo es endometrio, ¿verdad? Es el tipo de endometrioide que más se parece a las glándulas endometriales, pero hay otros tipos. Las glándulas pueden tener diferenciación hacia epidermis o células escamosas y hacia adeno escamoso, ¿verdad? Ok, vamos a ver diferente. Muy bien, vamos a recordar el ovario. ¿Recuerdan el ovario? Su función. Recordemos las características. Me está dando sueño, me voy a levantar. A ver, esa es la parte externa del ovario, esa es la corteza. Estas células, ¿a quién se le parecen estas células que están aquí? De lo que hemos visto.
A ver, hijo, ¿a quién se parecen esas células? ¿No se recuerda? Como sarcoma. No tengo que medir diagnóstico. Sarcoma, las células son alargadas. Digo, esas células que estamos viendo aquí. ¿A qué células se recuerdan que se parecen? De la que hemos visto. Y está en tumores. ¿Cuáles eran esas células que tienen abundante citoplasma rosado con núcleos vesiculosos? ¿En qué tumores lo vimos? ¿En dónde? Que eran células poligonales, grandotas, con un citoplasma rosado, más pálido, más rosado, pero con un núcleo grande, vesiculoso, con nucleolo. Que produce el tumor en el testículo, pero también en el ovario, en la gónada, masculina y femenina. El seminoma. Eso, muy bien, eso. Parecen células del seminoma. Ahora, estas células están bastante bien diferenciadas. El ovario tiene un epitelio celómico que está en la superficie, un estroma de tejido conectivo y las células germinales. ¿Ok? ¿Qué sucede? Solamente para recordar rapidito. Ahí tenemos nosotros el epitelio que está acá, el estroma, las células germinales o gonios, ¿verdad? Que son células que se ponen a mudar todos los meses y que finalmente forman el folículo de Graf, que se rompe y que sale, ¿verdad? El óvulo hacia la trompa. Muy bien. Entonces ahí tenemos las características del ovario para que las recuerden. Las células de la teca, de la teca interna, de la teca externa, el folículo de Graf, el cúmulo foro, todas esas cosas se recuerdan, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a trabajar con aquello. ¿Se recuerdan que en el ovario habían tumores que eran, cómo eran esos tumores? En el ovario habían tumores que eran esto le voy a tomar la foto. Tengo un caso hoy día de un coliocarcinoma. A ver, veamos la imagen del libro. Este es un ovario. ¿Qué es esto que está aquí? Es un cuerpo lúteo, un cuerpo amarillo hemorrágico, que tiene una cavidad central, que tiene un contenido. Recuerden, ¿verdad? Que todos los, ya creo que cerré la imagen, ¿no? Aquí está. Aquí hay un proceso diferenciador, ¿verdad? ¿Ok? Hasta convertirse en el folículo de Graf adulto. Y lo tenemos aquí, ¿dónde? En la corteza, en la región cortical del ovario, en el centro de un tejido conectivo con mucha vascularización. Bueno, aquí entonces sí también el cuerpo, ahora, si el ovario, si se pone el folículo de Graf, se rompe, sale el óvulo y se cierra de inmediato, aquí se queda una cavidad quística hemorrágica y las células luteinizadas, que son células poligonales, que macroscópicamente se ven de color amarillento. De la maduración anómala se pueden producir quistes foliculares, ¿verdad? Que no alcanzan a romper, por lo tanto, se alcanza a romper
el estroma de la periferia no puede salir. Ya, vamos a hacer dos. A ver, ¿cómo puse? Déjenme ver que vean a todos igualitos. Un cistoadenoma, vamos a ver en qué consiste. ¿Qué es un cistoadenoma? A ver. A ver, conceptualice, cistoadenoma. Bueno, ¿qué estamos viendo? Hola. Se me fue el... Una vejiga, doctora. Un quiste, diríamos, ¿no? Que sí, como usted dice, Ya sí, un quiste. parece un globito, de verdad, con paredes transparentes, medio azulado. ¿A qué se debe ese quiste? Vamos a ver. Es que este epitelio celómico puede ser origen de neoplasias quísticas. Estos folículos puestos a madurar no rompen y se pueden quedar como cavidades quísticas pequeñas y se consideran como quistes no neoplásicos. Pero yo estoy hablando de aquellas proliferaciones celulares que parten desde la periferia, ¿verdad? Que se meten en el tejido conectivo formando cavidades quísticas, cuyo revestimiento puede variar. Puede ser un revestimiento de epitelio cilíndrico con cilios como el de la trompa, de epitelio cilíndrico, ¿verdad? Con núcleo pegado hacia la base, ¿ok? Que ese es un cistoadenoma mucoso. Y también puede ser cistoadenoma seroso. ¿En qué cambian? En las características que revisten a las cavidades. A ver, ¿cómo se verá un cistoadenoma? A ver, conceptualice qué es un cistoadenoma. ¿Qué es un cistoadenoma? Cisto de quiste. Sería un tumor benigno. Pero yo le enseño de otra manera en el primer día de clase. ¿Qué sería? Neoplasia benigna, doctor. Eso, una neoplasia benigna originada del epitelio de revestimiento celómico, cuyas células pueden diferenciarse hacia el epitelio de la trompa con cilios y llamarse seroso, porque el líquido que lo produce no es muy usual. Puede también ser mucinoso, ¿bien? A su vez, estas neoplasias benignas pueden tener crecimientos papilares dentro de la cavidad, porque resulta que este epitelio se invagina y forma una cavidad quística inicialmente revestida de un epitelio, por ejemplo, cilíndrico ciliado. Entonces luego esto crece y crece. Al crecer va reemplazando el parénquima ovárico, quedando una cavidad quística única. Eso es un cistoadenoma si el epitelio es cilíndrico con cilios, cistoadenoma seroso si el epitelio es cilíndrico con producción de mocos, cistoadenoma mucinoso. ¿Muy bien? Entonces, estos quistes que se ven acá son diferentes, esos son los folículos que se pusieron a madurar y que no tuvieron una cantidad de líquido para romper la cápsula, entonces quedan como pequeños quistes. ¿Cómo se va a observar?
Mire, aquí el tumor quístico se ha metido, ha reemplazado el ovario, ha dejado una pared fibrosa y en el contenido, un contenido líquido amarillento. ¿De qué se ve ese líquido amarillento? A ver. Orina no es un líquido seroso, sí, pero no estamos en la pelvis. Estamos dentro del ovario. ¿Y qué produce ese epitelio cilíndrico con cilio? Un líquido seroso. Por eso el cistoadenoma se llama cistoadenoma seroso. Cavidad interna lisa, pero aquí, por ejemplo, hay una papilita. Si hay muchas papilas o por separaciones vegetantes, hay que mirar si no infiltran en el estroma. Es un factor pronóstico. Ahora veamos cómo se ve la microscopía. ¿Qué les parece? Esto es desde el punto de vista microscópico. ¿Este epitelio cómo es? ¿Cómo es ese epitelio? Epitelio cúbico con cistos, ciliado. Eso. ¿Y ese será entonces seroso o será mucoso? Toda la cavidad revestida por epitelio se llama cisto o quiste. Como está dentro de una gónada, de una glándula, ¿verdad? O produce glándula cistoadenoma. Como está teniendo células con cilios, el líquido que produce es como un suero. Y se llama cistoadenoma. Mira, aquí están los cilios. Seroso. Entonces, este es un cistoadenoma seroso. Si el epitelio es cilíndrico simple con los núcleos pegados, como ustedes lo están viendo acá, ¿verdad? Con los núcleos pegados hacia la base, ¿cómo se llama? Cistoadenoma mucinoso, mucoso, porque va a producir, ¿qué cosa? Moco. Entonces, los cistoadenomas son neoplasias benignas originadas en el epitelio de revestimiento celómico del ovario, que se imagina que forma cavidades revestidas por estos epitelios. De acuerdo a ello, la secreción dentro de la cavidad o va a ser serosa o va a ser mucosa. ¿Está claro? Sí, doctora. Mire este tumor de aquí. Esta es la parte interna. Aquí tiene una proliferación de vegetaciones, de masa, que aunque se ven claritas, están proliferando y que muchas veces esas masitas que proliferan, ¿verdad? Pueden solidificar toda la cavidad, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista macroscópico, a ver, lea el tumor que dice allí, el 1387, a ver, señor Briones, ¿puede leer? No se llena de gases. Señor Briones. ¿Puede leer? Sí.
Ok, estas son masas vegetantes dentro de la cavidad. Y mire cómo ve desde el punto de vista microscópico. Proliferaciones papilares que tienen un eje de tejido filoconjuntivo con un revestimiento epitelial reactivo, que puede tener muchos núcleos, pero en todo caso el eje de tejido filoconjuntivo se lo ve bien y no se mete en la pared, ¿ok? Y por eso se llama borderline. Pero veamos el de acá. ¿Qué le sucede al de aquí, verdad? Ustedes ven claramente que si bien forma papilas, ¿hacia dónde se está metiendo? Se está metiendo hacia el estroma. Entonces, aquí ya se metió tanto, ¿verdad? Que entonces ya llamamos, en lugar de llamarlo cistoadenoma, lo vamos a llamar cistoadenocarcinoma. Entonces, van a colocar una ficha que se llame cistoadenoma de ovario seroso mucinoso y cistoadenocarcinoma. El borderline, recuerden que es aquel que no infiltra el estroma, como el que ustedes vieron aquí, ¿verdad? Aquí el borderline, mire, el estroma no está infiltrando, el eje tampoco infiltra. Pero miren el de acá, está infiltrando el estroma grande, ¿verdad? Ese ahí es un cistoadenocarcinoma. Bueno, esto para que sepan sencillamente, porque en teoría lo saben, hay que saberlo, ¿verdad? El epitelio se puede diferenciar también hacia epitelio urotelial y quedar incluido en el estroma ovárico como nidos de células uroteliales. Cuando usted encuentre nidos de células uroteliales en el estroma ovárico, eso se va a llamar tumor de Brenner. ¿Okay? Ahora, esto de aquí es un teratoma quístico maduro, ¿verdad? Es un quiste que reemplaza todo el ovario, caracterizado porque en el ovario, ¿verdad?, se quedaron células germinales inmaduras que a medida que avancen los años van a tener su proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, estas cavidades que ustedes observan aquí van a estar llenas de un material gredoso, de pelos. ¿Por qué? Porque dentro de la gónada quedaron esas células germinales que luego se diferencian hacia estructuras muy bien definidas de vida adulta, por lo cual se conoce con el nombre de teratoma maduro. ¿Cuáles son? ¿Qué es un teratoma maduro? Es una neoplasia benigna bien diferenciada, caracterizada generalmente por componentes de otra hoja germinativa, ¿ok? Así tenemos pelo, piel, tejido adiposo, etc. Miren este teratoma quístico maduro, como tienen aquí los cartílagos, los acinos. Este germinoma es igual que el ricino. Este es el tumor de las células de la teca, que también se denomina el tumor de la célula de la granulosa, cuando están formando como pseudorosetas alrededor de los vasos sanguíneos. O pueden haber tecomas que son mucho más pequeños y sencillos. Bueno, ¿qué ficha vamos a hacer? A ver, veamos qué ficha vamos a hacer. 1. ¿Cuál es la primera? Adenomiasis. Muy bien. Segunda. Leiomioma. Muy bien. Tercera. Carcinoma endometrial. Muy bien. Cuarta. Cistoadenoma. Cistoadenoma. Ahí misma ficha le ponen el seroso, el mucoso y el carcinoma. Porque la variación, ¿en qué está la variación? No solamente que el cistoadenoma es una paredcita revestida por un epitelio que tiene líquido adentro, sino que el cistoadenocarcinoma no es que es una paredcita, es que hay masas que están ocupando espacio dentro de la cavidad.
Y esas masas pueden ser la mayoría de las veces vegetantes, o sea, como papilitas, que se infiltran en el estroma. ¿Cómo se llama? Cistoadenocarcinoma. Adenocarcinoma. Sí, ok. Y si no infiltran en el estroma, ¿cómo se llama? Cistoadenoma. Cistoadenoma. No. Sí, está bien, pero cistoadenoma, ¿qué más? Hay papilas, pero no infiltran. Hay papilas que llenan la cavidad, pero no infiltran el tejido conectivo, sino que el epitelio está por encimita nomás. Borderline. Cuando no infiltra el epitelio, el estroma es borderline. Y en la actualidad los borderline se los trata como que si fueran muy malignos. O sea, como biología de crecimiento tumoral maligno. Muy bien. Y por último, porque la siguiente clase que nos tocaría es ver mama y tiroides, ya voy a ver si tengo las imágenes. ¿Ya? Esta es la placenta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las vellosidades coriales? ¿Lo recuerdan? Ustedes vieron Génesis, ¿verdad? En el preuniversitario les dieron biología. Pregunto. Sí. Y ahí le dieron estas cosas, ¿no? ¿Qué le dieron? En biología. En biología a mí me dieron la naturaleza, me dieron algunos aspectos básicos del cuerpo humano, me dieron eso, pero eso no. Esto no. Eso ya en primer semestre. Ah, ya, ok, muy bien. Y les dieron en Génesis, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a ver. Si ustedes recuerdan las vellosidades coriales, a ver, cuando hablamos de mola, hablamos de coriocarcinoma, hablamos de neoplasia originada, ¿en dónde? En la placenta, ¿cierto? Para ello hay que recordar cómo es la placenta. Dependiendo, ¿verdad? Va a ser con vellosidades ramificadas o no, dependiendo del tiempo de la gestación. Pero en todo caso, aquí tenemos las famosas vellosidades. ¿Y qué tiene? Un revestimiento de un epitelio del cito y sin cito de trofloblasto, y el estroma es el tejido, ¿verdad?, conectivo que tiene vasos sanguíneos. Vea, toda vellosidad que debe tener en el centro, vasos sanguíneos. Pero veamos aquí al lado, ¿de qué carece? De vasos sanguíneos. Ajá. Ahora, vamos a ver entonces en qué momento ocurre esto. A ver, vamos leyendo. ¿Quién quiere leer? Yo. A ver, lea por favor, María José. Ya. Figura 13.109, placenta normal vista microscópica. Como se aprecia en la ilustración izquierda, en el primer trimestre las vellosidades coriónicas son grandes y están revestidas por dos capas de células, citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, y los vasos sanguíneos y las vellosidades no son prominentes. A medida que la placenta madura, en el segundo trimestre, las vellosidades se hacen más pequeñas y más vasculares. La capa de sincitio trofoblasto forma unos pequeños agregados celulares llamados nudos sincitiales, dejando una sola capa de citotrofoblasto. Entre las vellosidades comienzan a aparecer pequeños cúmulos rosados de fibrina, como se observa en la ilustración de la derecha. La placenta madura del tercer trimestre tiene vellosidades coriónicas pequeñas y muy vascularizadas, que permiten que en la circulación materno-fetal se produzca el intercambio de gases y nutrientes requeridos por el feto en el periodo final de la gestación. Son muy prominentes los nudos sincitiales y la fibrina entre las vellosidades. Ok. Aquí al principio que tenemos un proceso de indiferenciación, o sea, un proceso inicial, ¿verdad? Pero a medida que tenemos un proceso ya de diferenciación,
adquirimos las características de aquellas vellosidades que ustedes estudiaron, ¿verdad? Con los vasos sanguíneos dentro, ¿verdad? Acá tenemos vasos, ¿verdad? Dice 2 capas sitio sin sitio, los vasos y las vellosidades no son prominentes. Claro que tienen que haber para dar la irrigación, pero como están aquí, son pequeñitas, como capilares. Pero acá ya se hacen mucho más prominentes, ¿muy bien? Entonces, ¿qué sucede? Aquí, ¿qué les llama la atención aquí? ¿Qué les llama la atención de esa imagen? Cuéntenme, díganme lo que ven. Cuéntenme qué ven, no ven nada. Son pequeñas masas voluminosas que están... A ver, pequeñas masas voluminosas como que perdido para la de como uvas. Y con forma de... Se ven como unas vesiculitas blanquitas, ¿verdad? Claritas, ¿ok? Transparentes. Dice que eso parecen gajitos de uva, ¿verdad? Esto corresponde, dice, a una mola hidatiforme vista macroscópicamente. Una vez que usted ve estas vesiculitas llenas de agüita y transparentes, nunca se va a olvidar. Usted ve que una mujer en la placenta elimina esas uvitas, olvídelo, eso es una mola hidatiforme, ¿ok? Los embarazos molares ocurren cuando el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, pero después se pierden los cromosomas maternos, o con menos frecuencia cuando un óvulo vacío es fertilizado por 2 espermatozoides. Se produce así un cariotipo de 46XX con tan solo cromosomas paternos, lo que es suficiente para formar el tejido placentario, pero no el feto. Aquí se muestran las vellosidades en forma de uva, que son características de la mola hidatiforme completa. Toda la placenta se transformó en eso, a veces incompleta, porque es una porción. Con el embarazo molar, el útero está aumentado de tamaño, pero no de feto. Las concentraciones de gonadotropina bien elevadas. Los pacientes con mola hidatiforme tienen a menudo un abdomen grande para la edad gestacional y con frecuencia presentan vómitos, sangrados, y expulsan algunas vellosidades en forma de uva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la mola hidatiforme? Es una neoplasia de quién, ¿usted qué cree que son estas vesiculitas? ¿A qué corresponderá? Miren a qué corresponderán. Aquí está lo que corresponde. ¿Qué son estas? De lo que hemos visto ahorita, ¿qué son? Las vellosidades. Vellosidades. ¿Cuál es la diferencia? Esta está un poco más inmadura, tiene revestimiento epitelial, pero ¿cuál es la diferencia? Miren aquí. Ah, caramba. ¿Dónde me fui? Fui a hígado. Control F, doctora, y nomás ponga mola. Gracias. Muy bien, muchas gracias, hijo. ¿Quién es el que me enseña? Jesús, Yepes. Muchas gracias, Jesús. Lo voy a tener presente. Yo he aprendido de Jesús acá, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces ustedes pueden ver que son, ¿qué cosa entonces? Son vellosidades, que lo que yo quería mostrar, que no pude hacerlo, era esto, ¿verdad?
Mire cómo está dilatada y aquí adentro ya no ven nada porque tiene agüita, porque tiene líquido de edema. Entonces, en la mola hidatiforme, lo característico es, ¿qué cosa? Si es completa, pero puede ser parcial, puede ser parte de placenta. La mola hidatiforme completa tiene grandes vellosidades coriónicas avasculares, no tiene vasos, ¿verdad? Y áreas de proliferación citotrofoblástica. ¿Ok? Esto debe distinguirse del aborto espontáneo con expulsión de feto y retención de los restos ovulares con generación hidrópica de vellosidades. Las vellosidades placentarias normales tienen una inmunohistoquímica positiva para P57, que es un inhibidor del ciclo celular con impronta paterna. Así pues, las vellosidades con mola que solo tienen cromosoma X paterno son negativas para P57. ¿Ok? ¿Por qué tenemos esa objetivización? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Por qué queremos usar el P57 para poder mostrar que sí es mola? Si se tiñen esas células, déjeme ver si se tiñeron, vamos a la imagen, no otra imagen. Sí es mola, ¿por qué? Porque aquellos restos ovulares de aquella mujer que tuvo un cese de su curso en el embarazo y tiene un producto retenido ahí, las vellosidades, por estar mucho tiempo acá, se van a edematizar y se van a volver como vesiculitas, tal cual podíamos verlo dentro de la mola, ¿ok? Entonces yo digo, ay caramba, estas son vellosidades hidrópicas degeneradas, por alguna causa o realmente es mola, sin saber nada más de la paciente. O sea, ¿qué le hago? El P57. Si sale positivo en la inmunohistoquímica, ¿qué estoy pensando? Que es una placenta con cambios hidrópicos, o que es una mola. Ahí tiene el diferencial entre una mola y vellosidades coriales con degeneraciones hidrópicas producto de una retención de un aborto, un curso. ¿Para qué me sirve el P57? A ver, hijo, rapidito, ¿para qué me sirve el P57? Para diferenciar una mola de unas vellosidades con cambios degenerativos edematosos. ¿Ok? Si es una mola, es una cosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién se tiñe cuando es mola, se tiñe o no se tiñe con P57 en la célula? Sí se tiñe. No, aquí dice, las vellosidades de una mola que solo tiene cromosoma X paterno son negativas para P57, ¿sí vio? Eso es una... Entonces, doctora, se tiñen cuando son vellosidades edematosas. Sí, son vellosidades edemales desde el punto de vista que no hay cambios neoplásicos allí, pero como usted dice, tiene una degeneración hidrópica, está edematosa. Miren acá, hay unas vellosidades bien puestas y hay otras dilatadoras, sin vaso. Y aquí que dice que aquí podemos diferenciar, ¿verdad? Algunas vellosidades, ¿verdad? Unas están edematosas y otras tienen forma de uva. Ahora, hay la probabilidad que estas vellosidades se metan en la pared generando una mola hidatiforme invasiva, ¿verdad? Ya lo digo. Pero, ojo que este otro, ¿bien? Este se llama coriocarcinoma.
produce masas dentro del endometrio rojizas, irregulares, pero ¿qué es lo importante? Que cuando usted va a estudiarla desde el punto de vista microscópico, se encuentra con eso. ¿Qué es eso? Son células, descríbame esas células, hijo, descríbamelas. ¿Hay vellosidades? No. No. No hay vellosidades. No hay vellosidades, hay células sueltas allí, ¿ok? ¿Pero qué tienen esas células que le llaman la atención? ¿Qué tiene? A ver, descríbalo. Se tiñen de color intenso. ¿Quién? ¿Qué parte de la célula? El núcleo. Eso. Tiene núcleos inmensamente grandes, pleomórficos, hipercromáticos. Aquí hay un nucleolo eosinófilo con cromatina grumosa y amplio citoplasma. ¿Ok? ¿Sabe qué células son estas? Trofoblastos. Muy bien, son las células del sitio y sin sitio trofoblasto. Entonces, cuando yo veo células sueltas, pleomórficas, hipercromáticas, ¿ok? Y yo le digo que corresponde a la pared de un cuerpo uterino y encuentro de tipo de células metidas entre las fibras musculares lisas, lo más probable, acompañado con grandes áreas de necrosis y hemorragia, lo más probable es que se trate de un coliocarcinoma. Porque la mola que produce vellosidades, que generalmente la mola identiforme puede ser total, parcial, o que también la mola identiforme puede ser invasora, puede meterse, pero generalmente no tiene la capacidad de invasión, sino por los vasos sanguíneos y andan circulando por ahí las vellosidades de repente. Bien, bueno, yo creo que con eso ya es suficientemente por ahora. Nos voy a dejar descansar. ¿Ya comieron? Ya. Sopa nomás. Ya. Bueno, entonces les voy a dar 10 minutos para que coman para entrar a la siguiente clase, ¿ya? Doctora, entonces en sí son 5 fichas esta vez, ¿verdad? A ver, escúcheme, vamos a ver. Adenomiosis, meiomioma, carcinoma endometrial, cistoadenoma seroso y mucinoso conjunto con el cistoadenocarcinoma. En la misma ficha pone las 3 porque lo que quiero es que genere el proceso diferenciador. En el cistoadenoma es una pared finita y delgada, y el cistoadenoma papilar, ¿verdad? Forma papilas, y el cistoadenocarcinoma, además de formar papilas, infiltra. Básicamente ese proceso quiero que esté descrito en la ficha. La mola y el coliocarcinoma. La mola y el coliocarcinoma juntos, porque quiero que hagan el contraste. La mola, que pongan las vellosidades, y el coliocarcinoma, que pongan células sueltas, con esos núcleos monstruosicos, ¿ok? Mañana, yo tengo ahorita en el hospital un caso de una mola. Tengo algunas fotos que tomar y no se las he pasado. Yo no sé en qué momento quiere que se las pase, porque les puede servir para el examen. Déjenme conversar hoy día con los doctores del otro grupo, de los otros grupos que vamos a armar el examen, cuánto han avanzado ellos en el programa. Y depende de cuánto ellos avanzan en el programa, les prometo que les voy a, en la última clase, les podría mostrar algunas imágenes de las temáticas que ya hemos visto para que ustedes puedan, qué sé yo, mejorar, ¿verdad? Revisar, repasar la parte práctica y me aseguren un día en la práctica. A pesar que ustedes sacaron muy buenas notas, espero que saquen muy buenas notas en el segundo parcial, porque para eso estamos trabajando, ¿cierto?